Hola, hola, ¿cómo andan? Aquí estamos en el viernes, finalmente. Llegamos al final de una semana con bastante actividad en el Congreso y preparándonos para la cuenta regresiva de las elecciones. Este domingo no, el que viene. Las PASO a nivel nacional, vamos a estar todas votando y a las 9:15 prendidos a la tele para ver cómo son los resultados, cuáles son las tendencias y qué se configura en esta primera etapa, que se eligen candidatos. Ojo, hay también estrategia, no solamente es la voluntad de quien quiere, la gran mayoría de la Argentina, que sea presidente, sea presidenta, ocupen las bancas, pero va dando tendencias y va mostrando un poco el ritmo del último tramo de las elecciones. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de todo lo que ha dejado esta semana de actividad en la Cámara de Diputados con dos legisladores. Vamos a tener la oportunidad de hablar con el diputado radical, Juan Martín, de la provincia de Santa Fe, y también con el diputado de la provincia de Córdoba, Eduardo Fernández. Ellos de distintos partidos, de distintas experiencias también, uno más joven, uno con mucha trayectoria, nos estarán contando cómo van viviendo y vibrando las elecciones en sus distritos. Y también vamos a repasar algunos proyectos que impulsan porque, por más que no parezca, están trabajando los diputados y presentan proyectos permanentemente intentando seducir a los otros bloques para que alguno de esos sea la llave que convoque a la gran mayoría al recinto. Por ahora no hay señales hasta el 23 de agosto, como bien saben, que se va a convocar la sesión para la ley de alquileres que ha planteado la oposición y que, bueno, se está confirmando por lo menos la presencia de todos los sectores opositores. Veremos si llegan a 129, como tiene que ser para iniciar una sesión. Pero vamos urgentemente al Salón de los Pasos Perdidos, allí donde está nuestra compañera Lourdes López. Hola, Aman. Saludar también a las compañeras en piso y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, mucha actividad tuvo lugar desde esta mañana hasta el próximo sábado particularmente, o sea, mañana. Estamos hablando de que mañana la actividad va a estar terminando cerca de las 15, con 3 lugares como sede. Pero ¿de qué actividad estamos hablando? De la Asamblea Nacional de Mujeres y Diversidades Afrodescendientes. Esta asamblea que, bueno, tiene lugar y tiene como objetivo también básicamente mostrar diferentes situaciones de discriminación, de racismo, de necesaria representación en diferentes lugares de toma de decisiones, como el Congreso, dentro de la Cámara de Diputados, como dentro de la Cámara de Senadores, en medios de comunicación, en lugares donde también hay palabra, ¿no? digamos, y poder de comunicación. Y otros tantos espacios de conquista que los afrodescendientes también, estamos hablando del colectivo, en este caso de personas no binarias, bisexuales, travestis, mujeres y trans también lo puedan hacer. Y algunos de los temas puntualmente que recién venía mencionándoles era avanzar en estrategias para desarticular las prácticas de discriminación, racismo y sexismo, y a la par también poder consolidar su visibilidad y reconocimiento. Esto se da en 3 lugares. Aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, donde hace algunos minutos también finalizó el cierre después de un debate muy importante dentro del Congreso, donde se pide, en este caso, que haya mayor representación, por ejemplo, desde los pueblos originarios, desde también los espacios de autoconvocados marrones y negros. Bueno, y puntualmente en universidades como, por ejemplo, la Universidad, en este caso, Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, otro de los tantos lugares que van a estar siendo sedes de este evento que tendrá lugar hasta mañana cerca de las 15. Todavía estamos viendo cómo se van retirando diferentes miembros de las organizaciones también, autoconvocados negros y marrones también, de pueblos originarios, y esto también coincidiendo con lo que fue la comisión de ayer de peticiones para poder conformar una comisión investigadora sobre la inconstitucionalidad de la reforma en Jujuy, ¿no? Con todo la represión que se vivió en aquel lugar. O sea que estamos en etapas donde desde el Congreso se le puede empezar a dar visibilización a un montón de prácticas de racismo, de discriminación, de represión hacia los pueblos originarios y sobre todo hacia las comunidades afrodescendientes. Gracias, Lourdes, por darnos toda esta información de lo que sucedió en el día de hoy. Y bueno, les recordamos que lo pueden seguir a través de los canales de comunicación del INADI, que es quien está también impulsando esta actividad. La veíamos recién a su interventora, directora, presidenta, Greta Pena, en el estrado, presidiendo justamente esta asamblea. Así que muchas gracias por la información, Lourdes. Hasta luego. Un placer.
Bueno, y ahí las veían en cámara también a mis compañeras, Gaby Vulcano, Débora de Urieta. ¿Cómo andan? Bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Terminando una semana cansada por mucha actividad, la verdad. Y tensión en el ambiente. Sí, la semana que viene vas a estar más cansada seguramente. Sí. Qué día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Vamos a hablar con un diputado y vos tenés un proyecto del diputado Tengo un Juan proyecto Martín. de ley, exactamente. Sí, bueno, sí. ahora cuando hablemos con él le podemos hacer las Dale. preguntas y después nos dan los detalles. Para de el su proyecto. rinconcito de jubilados que Me tenemos encanta, acá. la nueva sección de Débora de Urieta, el recosito de los jubilados. Vamos a presentar al diputado de esta manera. ¿Cómo anda, diputado Juan Martín? Bienvenido, ¿cómo estás? Ay, no te escucho, me parece que te quedaste muteado en la transición entre... Ahí está, ¿verdad? ¿Me escuchan? Perfecto, sí, ahí estás, Bien, bienvenido. buenas noches, Gabriela, Amanda, Débora, ¿cómo están? ¿Qué Bien, tal? hace un Buenas montón noches. que no hablábamos en este horario. Me sorprendo con algunos diputados que extraño, que hace mucho que no veo en la actividad del intercambio cotidiano, ¿no? ¿Cómo estás, preparándote en esta última semana? Recta final del proceso electoral. Me imagino que este fin de semana tienen muchas actividades de campaña y muchos kilómetros recorridos, ¿no? Sí, ya que nos gustaría más encontrarnos presencialmente, siempre el estudio es más lindo. Sí, obvio. Iremos con las comisiones, pero bueno, son también parte de los procesos electorales que tenemos que tener en mayor presencia en la provincia. Además, nosotros en Santa Fe tuvimos elecciones PASO hace 3 semanas, ahora tenemos elecciones PASO nacionales, luego las generales provinciales y las generales nacionales, así que... Van a tener 4 meses intensos. Efectivamente. ¿Y cómo vas viendo ese proceso ahora? ¿Cuáles son las estrategias que se están dando en esta última etapa? Con, justamente la campaña nacional, en definitiva, ¿no? Con las internas en los partidos. Están haciendo una estrategia colectiva, confrontando, en definitiva, con el oficialismo, con los otros partidos y proponiendo todos los espacios de Juntos por el Cambio, las distintas referencias. ¿Cómo es la organización ahí en tu territorio, en la parte que te toca a vos hacer estas últimas semanas de recorrida? Bueno, Amanda, es una situación que la verdad que ya tenemos una sana costumbre, porque tuvimos hace poco paso en la provincia de Santa Fe. Lamentablemente no fue en el mejor de los términos, en el espacio que uno integra en Unidos para Cambiar Santa Fe. Creo que de todas maneras logramos dar vuelta a la página y los mensajes que han llegado de todos los actores son muy positivos de cara a las generales. Creo que es un aprendizaje también de cara a la elección nacional. Obviamente que hay tensiones, hay perfiles en pugna en estas elecciones, pero me parece que estamos dando un mensaje muy, muy sano a la ciudadanía y hay una convicción muy fuerte que luego de las elecciones primarias vamos a estar todos trabajando juntos para llevar una alternativa a los argentinos, que fue nuestra responsabilidad desde el momento en que nos tocó salir del gobierno en 2019, no solamente obviamente llevar adelante una oposición que defienda ideas y valores de lo que representa Juntos por el Cambio, sino prepararse para brindar alternativa. Bueno, llegó el momento y los argentinos también definirán cuál es nuestra propuesta de cara a las generales. Diputado, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Cómo está? Hola, Gabriela. Ahí, teniendo en cuenta lo que usted bien marcaba respecto a lo que fueron las PASO en Santa Fe y las tensiones que se vivieron al interior de lo que es Juntos por el Cambio, ¿no? Como espacio político, ¿cree que va a ser posible unificar el voto, que los votos que fueron a Carolina Lozada finalmente vayan a Maximiliano Puyaro, ahora ya él como candidato a gobernador de la provincia? Bueno, es el desafío que tenemos todos como frente político, ¿no? Y sí creo, humildemente, que más allá de lo que hagan los dirigentes y que obviamente tienen una responsabilidad mayor quienes son candidatos, al final del camino los que definen son los santafesinos y Unidos para Cambiar Santa Fe se conformó también para dar una alternativa a la provincia al gobierno muy deficiente de Omar Perotti, que no logró cumplir las expectativas y que tuvo muchas promesas incumplidas. Y ahora nos toca la responsabilidad de asumir, si hacemos las cosas bien, la gestión de una provincia muy compleja. Lo hemos conversado en reiteradas oportunidades con ustedes en materia de seguridad, de convivencia ciudadana. Eso exige que se trabaje en equipo, que haya plataforma.
no lo hicimos de un día para el otro. Este espacio que conformamos, no solamente con quienes forman parte de Juntos por el Cambio, sino con actores de la provincia de Santa Fe, como el socialismo, la democracia progresista, bueno, otras fuerzas que logramos converger en la provincia de Santa Fe. Hoy tiene un programa y poca trascendencia tiene algún referente, algún dirigente en particular, si lo que está en juego es, insisto, darle una alternativa también a los santafesinos. Así que ojalá que obviamente todos estén a la altura de las circunstancias y pongan el cuerpo como para ganar en septiembre, pero creo que lo más importante es ese desafío político que trazamos y que está más vigente y potente que nunca. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Hola, Débora. ¿Cómo va? Es muy descabellado imaginar una foto de Lozada Puyaro como ocurrió en el 2021, que al día siguiente de perder la elección de las PASO, Puyaro se subió al auto con Lozada y hicieron juntos campaña. ¿Imaginás un escenario similar o se fue todo al pasto después de las acusaciones que hizo Lozada? Se quedó congelado. Sí, se quedó congelado, me parece la Vos imagen. pensaste si No lo estaba congelé dudando. con la pregunta. Ahí Ahí volvimos a escucharte. Ahí Manu. estamos. Sí, te habías quedado frisado un segundo, no sabíamos si era que te estabas pensando en la pregunta o... Hizo sintonía el Sí. Wi-Fi con la pregunta. Total. Bueno, creo que es lo que corresponde, efectivamente, porque ustedes nos han escuchado en reiteradas oportunidades, a los diputados, las diputadas de Juntos por el Cambio, que hacemos hincapié en sostener las reglas, en brindar previsibilidad. Y justamente las primarias son una herramienta con la cual los vecinos y los ciudadanos determinan quiénes van a representar a los espacios políticos en las generales. Entonces ahí hay un mensaje muy claro que insisto, no depende de cada dirigente en particular, sino más bien de cómo debe funcionar una coalición política. Y espero que tanto Carolina Lozada, como en este caso Mónica Fein, la colega diputada también, que formó parte de las primarias, acepte el resultado de las urnas y se sume a colaborar, cada uno desde su lugar, sabiendo que le otorgaron diferentes responsabilidades, en el caso de Maximiliano Puyaro, de liderar de cara a las generales esta propuesta, pero todos haciendo un aporte, porque lo que está en juego es mucho más importante y además tenemos una oportunidad histórica en la provincia de Santa Fe. No solamente que se puede ganar con un gobierno con una nueva energía y con una nueva conformación política, sino que inclusive estamos en la oportunidad histórica de poder gobernar con mayoría en ambas cámaras en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Y eso requiere compromiso, esfuerzo, que se deje de lado cualquier mezquindad política y todos nos pongamos a trabajar para hacerlo realidad, porque si no vamos a tener un problema. Podemos gobernar no solamente con la minoría en el Senado, como ha sido tradición, porque el justicialismo ha logrado más bancas desde que se recuperó la democracia a las expresiones no justicialistas, sino también en la Cámara de Diputados de la provincia, donde va a competir Omar Perotti y puede justamente no solamente no brindar gobernabilidad, sino poner trabas a la gestión de gobierno que ojalá tengamos con Maximiliano Puyaro. Y es muy importante que concentremos esfuerzos para que todos tiren para el mismo lado y tengamos esa herramienta de gobernabilidad en el periodo que viene. Te traigo un poco más acá a la actualidad parlamentaria, Juan Martín, y preguntarte, ayer en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que se estaba planteando la constitución de una comisión bicameral por la reforma constitucional en Jujuy, también una de las diputadas que forma parte de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, por eso te pregunto a vos, que sos parte también de esa comisión, planteaba la necesidad de incorporar una comisión sobre pueblos originarios, ¿no? Porque los temas de la regularización de las tierras, la actualización o la prórroga de la ley 26.661, creo que es 160, perdón, que es la de los pueblos originarios, la de las propiedades comunitarias, se trata en esta comisión, ¿no? De población y desarrollo. ¿Te parece que hay que pensar en dar una perspectiva un poco más específica a las demandas de los pueblos originarios en estos contextos donde, donde hay mucha presencia o mayor reconocimiento de los pueblos originarios entre las poblaciones? Hay mucha conflictividad todavía porque no se termina de regularizar la situación, porque no se termina como de construir esa definición de la Constitución, de incorporar y reconocer a los pueblos originarios. ¿Cómo ves esa discusión? Que si todo prosperaría dentro de la comisión donde vos estás, se ha planteado más de una vez. Bueno, son dos cuestiones en
en particular, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con la constitución de la provincia de Jujuy, Claro. y la adecuación o no a la Constitución Nacional no es algo que corresponda a debatir en el Congreso de la Nación. Si hay alguna normativa, disposición que sea contraria al espíritu de la Constitución Nacional, es competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinarlo, y no de la Cámara de Diputados de la Nación. Creo que en esto hay que ser muy claros, porque hoy es por Jujuy, por alguna situación coyuntural, inclusive por alguna intencionalidad política quizás, mañana puede ser por otra provincia y eso no corresponde. Respecto a lo segundo que planteas, Sí. Amanda, respecto de los pueblos originarios, yo creo que así como está esta demanda, que es legítima y que tiene que tener un abordaje por parte del Congreso de la Nación, no creo que sea lo más saludable segmentar en el análisis y en la garantía de derechos a cada uno de los colectivos. Sí, creo que la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que lamentablemente hemos tenido muchas dificultades también para construirla, Sí, total. es un tema que debe abordar, está dentro de sus competencias, y si hace falta avanzar en cuestiones puntuales respecto de los derechos de los pueblos originarios, es la comisión la que debe hacerlo. No creo que vaya a resolverlo la constitución de una nueva comisión. Claro. Tampoco creo que traiga ninguna contraindicación, pero digo, para no sacar el foco de la resolución efectiva, hay una comisión que lo puede tratar, los temas están a disposición y eventualmente hay que avanzar sobre esa base y no enredarse en nuevas comisiones. Esa, por lo menos, es mi posición. Tendría que haber más mayor representación también, hay muy poca, o poco reconocimiento también de los propios diputados y diputadas de sus ancestralidades, ¿no? Que también es parte de las deudas de nuestra democracia en términos colectivos y sociales, ¿no? El reconocimiento de la ancestralidad y la mayor participación. Bueno, de hecho, veníamos del móvil, vos estabas conectado ya, justamente están las comunidades afrodescendientes también demandando un poco mayor de representación en el Congreso de la Nación, y es también interesante para la discusión dentro de los partidos políticos ese nivel de representación, así que me parece interesante también plantearlo en términos de todas maneras, cómo nos creo, representamos. Amanda, que los argentinos somos en gran medida un crisol de diferentes expresiones sociales, culturales. No creo que haya que haber una reivindicación identitaria, así como no creo que tengamos que decir que descendemos de los barcos, porque es una falacia. Total. También es cierto que hay crisol de identidades étnicas, culturales. Yo digo con orgullo que mi tatarabuela era mocoví, que es una de las comunidades originarias aquí de la zona de la provincia de Santa Fe, así como algunos también vinieron de Italia, de España, y no creo que tengamos que segmentar únicamente en esa reivindicación de nuestras identidades, sino más bien poner el foco en lo que los argentinos tenemos, en esa diversidad, en también la propensión a aceptar y a convivir con ciudadanos de todo el mundo que eligen a la Argentina, y mirar un poco también para adelante, porque a veces esa segmentación, más que ayudarnos a convivir, nos divide y nos aleja. Todos somos parte de ese crisol y es un activo, creo, para la Argentina que tenemos que poner en valor, pero no para separarnos. Diputado, queda muy poquito para las PASO a nivel nacional, está después ya las generales y queda pocos meses del año, ¿no? Pero, ¿qué expectativa tiene usted respecto a los temas que se puedan llegar a tratar aquí en la Cámara de Diputados de acá al 10 de diciembre? Bueno, además de estar en un proceso electoral, también es cierto que a partir de lo que sucedió en 2021, temas que tengan que ver con núcleos políticos y conceptuales de cada una de las fuerzas políticas va a ser muy difícil de abordar. También hay temas que tienen que esperar una nueva gestión de gobierno, independientemente de quién resulte victorioso en las elecciones, pero que justamente tienen que ver con un modelo de gestión que no lo vamos a resolver en estos meses que quedan, pero sí es oportunidad como para tratar de ahondar en las cosas que nos podemos poner de acuerdo, que no tienen que ver con nuestras mayores diferencias, sino con nuestras coincidencias. Algo decían respecto de un proyecto que presentamos recientemente que tiene que ver con la capacitación respecto de la promoción y el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores, que fue suscripto por colegas de
10 bloques parlamentarios, que es transversal a todas las fuerzas políticas. De hecho, el diputado Fernández, que seguramente va a hablar a continuación, es uno de los confirmantes del proyecto que presentamos. Claro. Y sentimos que quizás son momentos como para poder abordar esos temas que son de coincidencia, porque seguramente ni los que son de preferencia del oficialismo actual y de los que somos parte de la oposición, las nucleares vayan a poder ser materia de tratamiento. Sí vamos a tratar de los que tienen más urgencia, como es la situación de alquileres, que sea de abordaje en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hacer ese esfuerzo. Tendrá que dar explicaciones, si no, el oficialismo, si el día 23 de agosto, si no me equivoco, no logra tener quórum la sesión. Bueno, es un tema muy concreto que requiere resolución urgente. Luego podremos abocarnos a los temas de consenso. En las últimas horas también presentaste un proyecto de ley para interpelar al ministro de Justicia, Martín Soria, entre otros temas, por el uso de celulares en las cárceles. Quería saber si pensás que hay chances de que venga y qué planteos le querrías hacer al ministro en caso de que eso suceda. Bueno, esperamos que sí, que venga, porque lamentablemente, para ser concretos, Débora, nunca vino el ministro de la provincia de Santa Fe. Y el tema nuclear, obviamente que tiene que ver con las cárceles y el uso de celulares, pero son una serie de puntos muy importantes para la seguridad en la provincia de Santa Fe que no están teniendo respuesta, desde los hornos pirolíticos que deberían estar en funcionamiento y ya en aplicación, hasta la cárcel federal de Coronda, pasando por Tranqui. Ups. Bueno, de ahí no sé si tenemos conectado, sí, al diputado, ahí está. No te veíamos, recién se había apagado la cámara. ¿Estás ahí, Juan? No nos está Me parece que escuchando. no está escuchando. Pasa algo Sí. raro, ¿no? Con la imagen. Sí, no nos está escuchando ahí. Bueno, ahora vamos a tratar de reconectarlo porque justo estábamos preguntándole por un proyecto de interpelación, decías, Al ministro Martín Soria. de Justicia de la Nación. Exactamente, por el uso de celulares en las cárceles. Obviamente es un tema que se viene planteando. Se plantea que desde allí las bandas vinculadas al narcotráfico organizan delitos y demás. Entonces, bueno, el diputado Ahí está, a ver, siendo de Juan Martín, ahí te Rosario. pudimos escuchar que se había cortado un poco la comunicación, no te escuchábamos, no sabíamos si nos recibías vos también del A otro ver, ahí lado. si me escuchan. Perfecto, pudiste, bueno, nos venías contando justamente sobre este proyecto de interpelación, cuál es Interpelación. sí, la idea de la convocatoria. Justamente me habías marcado algunos puntos que se habían comprometido el gobierno nacional y que no había desarrollado, y nos estaba justo contando eso. No, en particular queremos esas explicaciones porque lamentablemente se siguen perpetrando delitos por parte de organizaciones criminales que están cumpliendo condena en el Servicio Penitenciario Nacional, pero que siguen digitando delitos en la provincia de Santa Fe desde unidades como Ezeiza, por ejemplo. No sé si recordarán un caso muy resonante que tuvo que ver con una amenaza en Televisión Litoral en Rosario. Fue justamente después los fiscales identificaron parte de una amenaza que surgió de un celular en la cárcel de Ezeiza. Y sentimos que estas cuestiones tienen que tener respuesta por parte del ministro, que no puede estar concentrado ni en la campaña electoral exclusivamente, ni tampoco en un juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras estos temas no estuvieron en la agenda. La única vez que vino a la Comisión de Justicia, que nosotros recordamos, fue cuando vino a defender supuestamente el proyecto oficialista para reformar el Consejo de la Magistratura. Y toda su exposición se pasó haciendo referencia al accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, estos son los temas que puede aportar el Ministerio de Justicia, y de hecho otra de las cuestiones que durante muchos meses estuvimos haciendo hincapié en la Cámara de Diputados tiene que ver con la implementación del Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe. De hecho, una resolución del año 2020 que firma el propio ministro como diputado le indicaba al Ministerio de Justicia de la Nación que establezca un plan de aplicación de ese Código Procesal Penal y que avance con Santa Fe. Bueno, ¿qué hizo en virtud de esa misma resolución que el mismo ministro firmó? ¿Hay un plan? ¿Está en marcha? ¿Qué vamos a hacer hasta que finalmente la vicepresidenta de la Nación se digne a constituir esa comisión bicameral que podría darle ya un inicio de gestión al Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe?
creamos los juzgados, creamos las fiscalías, Sí. pero lamentablemente no tenemos novedades respecto de cómo el ministro piensa hacerlo, qué plan hay y cuáles son las alternativas en el corto y mediano plazo. Falta entonces constituir la comisión bicameral, la designación de los senadores y las senadoras. Falta también la definición de varios cargos judiciales y de defensores. Hay entonces ahí una responsabilidad de parte del Senado, ¿no? Que todavía no termina de concretarse para, por un lado, implementar el Código Procesal Penal, pero por otro lado también agilizar el proceso de intervención de la justicia federal en los diferentes distritos. ¿Qué dicen tus colegas Así del es, Amanda. Senado? Así es, pero mientras tanto hay mucho por hacer, porque se puede planificar, se puede llevar adelante un plan que establezca cuáles serán los tiempos. Por ejemplo, no tenemos claro qué va a ser Se volvió a congelar. Pero tenemos una está comunicación complicado. pésima con Santa Fe. ¿Qué está Federal. pasando? Se congeló de nuevo. ¿Qué va a pasar con qué decías? Creo que tengo algunos problemas de internet. Ahí Sí, está. sí, la conectividad está fatal hoy. Pero bueno, igual se Ahí me conecta. escuchan. Te escuchamos diciendo justamente que te preguntabas qué iba a pasar con La implementación de... el código, entiendo, ¿no? Con la implementación de esto que creamos a partir de la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe, una sala de revisión en la ciudad de Santa Fe, que va a tener a su cargo las causas que provengan de los juzgados federales, tanto de la ciudad de Santa Fe como de Reconquista y de Rafaela. Bueno, esa sala de revisión no tenemos ni idea de dónde va a funcionar. Está creada, están en marcha los concursos para poder cubrir esas vacantes, pero no están las salas de audiencia, no sabemos dónde van a estar esas dependencias. Y eso En depende... Rosario se avanzó con el edificio del Comando del Ejército, pero la ciudad de Santa Fe no tiene ninguna novedad. Bueno, eso es materia de conversación del Ministerio de Justicia de la Nación con el Bien. Consejo de la Magistratura. ¿Qué está haciendo el ministro para que eso que hicimos en el Congreso de la Nación, que fue pedido del gobernador Perotti, también en la Sí, gestión recuerdo. provincial, pueda ser una realidad y no tengamos que esperar una vez que ya estén listos los concursos, designados los jueces, a dónde van a funcionar? Bueno, esa es la tarea del ministro también de planificar. Eso tiene que resolverlo entonces entre el ministro de Justicia de la Nación, entiendo que los miembros del Consejo de la Magistratura, representados por los distintos fueros, ¿no? Están el escalafón de los abogados, de los jueces, de los diputados y senadores, ¿no? Entiendo que se estaban juntando, que hubo varias reuniones de Consejo de la Sí, Magistratura, sobre todo. la convocatoria para cubrir esas vacantes es en septiembre. Sí, pero recuerdo que se estuvieron juntando por lo menos el mes pasado, antes de la feria. Eso tengo entendido, que por lo menos antes de la feria venían reuniéndose para la designación de la resolución de algunos concursos que finalmente no se habían resuelto porque se habían rechazado las Estos designaciones. concursos, por lo menos los de Santa Fe, Amanda, están en marcha. Sí. Tienen fecha de convocatoria, lo decía bien. No, pero bien para Mora, pensar cuál es la dinámica de las reuniones, ¿no? Si se reúnen o no y qué es lo que venían haciendo en las reuniones. Venían reuniéndose solamente por los concursos. No hay otro tipo de reuniones del Consejo de la Magistratura donde se avance con estos programas, por ejemplo, ¿no? Bueno, de hecho, esto también se lo presentamos a Roxana Reyes, que es una de las Sí, una de tus diputadas colegas. que integra el Consejo exactamente por parte de la oposición. Lo receptó, tenía el visto bueno y lo van a tratar en el Consejo de la Magistratura, pero también es parte de la planificación Claro. que tiene que hacer el Ministerio de Justicia de la Nación. Lo mismo pasa con los turnos pirolíticos. Hubo un convenio en su momento del Consejo de la Magistratura con el Ministerio. Ujú. Pero eso tiene que tener una previsión, un plan que luego se traslade a una previsión presupuestaria que debe proyectar tanto el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, como el Ministerio de Justicia de la Nación, pero hacer un plan que tenga etapas, momentos de implementación progresiva. Sabemos que todos los gastos no se pueden hacer de un día para el otro, pero que por lo menos tengan un norte. Al día de hoy no conocemos nada de esto. No vemos que sea agenda del ministro de Justicia de la Nación y lamentablemente en Santa Fe no hay tiempo que esperar porque después nos agarramos la cabeza. Sí, con y los salimos hechos corriendo a aprobar consumados. leyes exactamente, porque hay una pueblada frente a un hecho que conmociona a todo el país y que no tiene respuestas por parte de las autoridades. Bueno, hoy por suerte no somos noticia en todos los medios nacionales e internacionales. Y No no- esperemos hacerlo para tener que requerir este tipo de respuestas. ¿Y no lo atribuís a la tensión política que hay justamente entre oficialismo y oposición, entre los distintos sectores políticos, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia en estos contextos con, bueno, vos lo nombrabas, el juicio político por un lado, las elecciones por otro, las definiciones, ¿no?, hacia adelante, la posibilidad de sesionar? Hay ahí también mucha tensión entre todos los actores.
en un contexto de estos meses preelectorales que todo se lleva a un extremo bastante poco colaborativo para ser buena. Bueno, pero eventualmente lo que debería estar expuesto, más allá de las diferencias políticas, es el plan, Amanda. Perfecto. ¿Cuál es el norte en la agenda del Ministerio de Justicia de la Nación de resolución de estos temas? Te traigo otra colación que es parte de esa interpelación que decía Débora. La cárcel federal de Coronda. Santa Fe no tiene una unidad penitenciaria federal. Se empezó a proyectar en el gobierno anterior, se dijo que se iba a terminar en el año 2020, en el 2021, 2022 también lo preguntamos en el momento que se abordó el presupuesto, y al día de hoy no tenemos novedades de cuál va a ser la inauguración. Y tenemos todos los presos federales en unidades penitenciarias provinciales, que trae muchos problemas. Terrible, porque la población carcelaria también la pasa pésimo y es complejo también en términos de pero además las condiciones. Quiero ser claro en esto, Amanda. Quiero ser muy claro. Los presos de las causas federales en muchos casos tienen que ver con cuestiones muy graves. Claro, por supuesto. Organizaciones vinculadas al lavado de activos, al narcotráfico, y terminan conviviendo en muchos casos con otros presos de la justicia ordinaria, que se terminan convirtiendo en bandas criminales que operan desde las cárceles. Entonces necesitamos que se culmine cuanto antes ese centro penitenciario y que tenga pabellones de alto perfil. Es un proyecto que presentamos también con la diputada Tejeda para que haya una legislación específica para estos personajes que dirigen desde las cárceles, de las unidades penitenciarias, los delitos que se perpetran en las calles de Santa Fe. Y además eso también no puede tener lugar y tiene que haber un plan que no conocemos y no está expuesto. Darle seguridad también a los presos comunes que están ahí con esos presos que son de alto perfil y que es, bueno, mucho más complejo, ¿no? Porque no es fácil zafar de las presiones en esos lugares, en esas lógicas de encierro, bueno, con la precariedad que también hay en las cárceles. Ese es un tema también que el Congreso viene evadiendo hace bastante tiempo, el tema de las poblaciones carcelarias y los privados de la libertad y las privadas de la libertad. Pero bueno, vas a tener que venir acá, Juan Martín, un día a conversar más en profundidad de eso, porque hay proyectos, pero bueno, está fuera de la agenda, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la población carcelaria y con el rol del Estado también, ¿no? Para garantizar la seguridad y garantizar los derechos humanos. Gracias por el ratito. Y bueno, pese a los problemas de comunicación y de conectividad, estuvo súper interesante la charla. Bueno, ya seguramente nos encontraremos por allá y podremos abordarlo a fondo, pero bueno, queremos que venga efectivamente el ministro Amanda para que dialoguemos con él y en estos meses finales de la gestión podamos tener un norte y ojalá sea política de Estado, que todos estos temas después se continúen por parte de que él tenga que asumir responsabilidades, pero lo que no queremos es que se pierda el tiempo y al momento en que tenemos la noticia que nos aflige a todos, nos agarremos la cabeza. Totalmente. Más vale prevenir que curar, como decía mi abuela. Un saludo grande y tengas buen fin de semana. Ustedes también. Buenas noches. Adiós. Estoy con los refranes hoy, así como doña, cansada, agotada de la semana, porque fueron intensas las comisiones. Ninguna fue así relajada. Todas fueron temas por difíciles. La de Robles, ¿no? Empezando a la de Robles, que se cortaba el clima con cuchillas así. Qué tensión, ¿eh? Mucha tensión todo el tiempo y además por momentos un poco repetitivas las situaciones. De la marmota. Eso, el minuto de la marmota era, porque era todo el tiempo las mismas... No se salió ni un centímetro del guión, Robles, podemos decir, ¿no? Y eso era lo que más tensionaba. Aprendimos el artículo 8 y el artículo 18. Ahora sabemos que hay dos. Uno que consagra la Constitución para todo el mundo, que es el 18, y uno especialmente para los que trabajan en la justicia nacional, que tienen obligaciones. Bueno, así como los médicos también tienen sus obligaciones profesionales, nosotros tenemos nuestros códigos de ética, pero no son tan explícitos porque no hay una ley que condicione nuestro trabajo. Pero como el secreto profesional, digamos, pero para los funcionarios de la justicia. Exacto, para los psicólogos, por ejemplo, para los abogados, para los contadores. Bueno, nosotros tenemos el secreto, podemos preservar de la fuente. Claro. Bueno, tenemos la placa, sí, pongámosla de agenda de juicio político porque ya está previsto, hay 2 convocados, 8 de agosto a las 11 de la mañana, prepárense porque va a ser un día largo, intenso, ya está convocadas 2 de los, también podríamos decir, principales testigos para este juicio. Recordemos que están investigando si hubo algún tipo de negociación entre el despacho, la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosati, con
el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque bueno, hay ahí no solamente los chats, sino hay también una hipótesis por parte de las denuncias que se han presentado del oficialismo, pero también de en este caso también están los de la Asociación Latinoamericana de Abogados, que fueron los primeros que vinieron, ¿se acuerdan? Cuando se admitieron las causas, digamos, de este juicio, habían presentado por este tema de coparticipación. Bueno, los gobernadores también habían acompañado en su momento, pero lo tramitaron a través de los diputados. Exactamente. No olvidemos, claro, que estamos en el capítulo coparticipación. Fue aquella quita que se hizo durante la pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández a lo que fue a los recursos que se habían trasladado a la ciudad junto con el traspaso de la policía. Y bueno, lo que se plantea acá es que fue negociado, digamos, el fallo entre la Corte Suprema. Sí, que estaban más de acuerdo, digamos, que por lo menos que conversaron. El fallo Robles se le dice, sí, ¿no? De hecho. Por lo menos conversaron, por lo menos hubo, o están sospechados de que hubo algún tipo de conversación mientras se daban las negociaciones. Exactamente. Eso es lo que quieren develar, ¿no? No lo pueden hacer a través de los chats porque son filtraciones ilegales. Que fue el disparador, si se quiere, que terminó desembocando en este juicio político aquellas supuestas escuchas y mensajes entre Robles y funcionarios del gobierno de la ciudad, y a eso responden los invitados para este martes. Que es Marcelo D'Alessandro. Exactamente, justamente. Quien supo ser ministro de Justicia y de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que bueno, terminó renunciando a su cargo. Chats, ese es el tema, claro, que es uno de los protagonistas del chat. De esos supuestos chats, no olvidemos que no sabemos si son filtraciones, si son reales o no se sabe si son reales, claro. Por eso quieren hacer una huella de voz, que nos lo explicaba la otra vez el diputado Pedrini, que es tomar, el diputado, ayer nos lo explicaba Ramiro Gutiérrez, sí, gracias Mati, mi director, le voy a decir así, siempre lo quise decir, que nos contaba cómo era la huella de voz, que van a tomar toman una grabación de tu voz y dan cuenta de los niveles de la voz. Entonces, pero ahora con la inteligencia artificial, ¿no se puede llegar a hacer eso, manipular bueno, eso? Lo que pasa es que no solamente es cómo suena, entiendo que son los niveles también, los agudos, los graves, bueno, una forma también de ver las tonalidades diferentes. O capaz ver si está editado el audio. También, ¿no? Por ahí puede tener nos recortes. Contó algo que fue más técnico, usó unas palabras medio técnicas, pero ahora yo no las podría repetir, pero era algo así como que la huella de voz toma la voz incidental y cuando uno graba tiene una voz, no digo preparada, pero una voz diferente, pone otro tono que cuando habla cotidianamente. Cuando impostás la voz, digamos. Él usa otras palabras, pero no las podría repetir. No te preocupes. Lo que quiero decir es que va a venir justamente Marcelo D'Alessandro porque se había excusado esta semana de no poder. Exactamente. No dijo que no iba a venir, pidió que se le reprogramara la citación por problemas de agenda, no sé si estaba de viaje o qué, entonces vendría este martes a las 11. Quizás quería ver antes cómo... ¿Qué decía Robles? Claro, ¿qué decía Robles? Cómo se manejaba en la comisión y qué información conseguían los diputados y las diputadas obtener de lo que fue esa audiencia a partir del testimonio de Robles, ¿no? Y se le preguntó si lo conocía a D'Alessandro. ¿Y qué respondió? Artículo 8. No, ahí D'Alessandro no tiene la misma condición porque no trabaja en la justicia, no trabaja ya en el gobierno de la ciudad, no tiene obligación de guardar secreto alguno. No, puede llegar a invocar el artículo 18 de la Constitución, justamente diciendo que bueno, en realidad la causa que estaba abierta, donde los involucraba por investigar la investigación respecto a los chats entre D'Alessandro y Robles, los supuestos chats entre ambos, se cerró esa causa. Así que no, en ese caso entiendo que tampoco podría invocar el artículo 18, ¿no? Me parece que no, me parece que está un poco más complicado. Y el otro que viene es Juan Ignacio Maíquez, uno de la familia Maíquez, que son varios jueces y fiscales. Este es juez de la Cámara de Apelaciones y va también a ser convocado, ya fue convocado, le entregaron hoy seguramente, o el día lunes la convocatoria. Tampoco podría negarse, podría reprogramarlo en todo caso, pero no podría negarse. 2 pesos pesados, podríamos decir, de la convocatoria de testigos, pero vamos a hablar de eso en la segunda hora porque ya tenemos a nuestro próximo invitado, no lo queremos hacer esperar y lo presentamos así.
agradecemos al diputado Fernández, Eduardo Fernández, por este ratito aquí en la tercera edición. ¿Cómo anda, diputado? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? No me hacen perder el tiempo, los estaba escuchando, así. No sé favor. si pasó ya el diputado de Santa Fe. Juan Martín, ya habló. Y habló que lo acompañás en un proyecto que tiene, que él impulsó para capacitar, ¿no? Para edadismo, el edadismo. Contra el edadismo. Estamos asumiendo. Me gusta esa cuidado. relación entre un joven diputado y un diputado con más experiencia articulando en una problemática que es poco abordada, pero es muy contemporánea. A pesar de nuestras lógicas diferencias, me parece es uno de los diputados que hace de la política también una militancia amigable con la sociedad y con el debate. Además, como capaz que él lo contó, en el grupo de amistad armenia nos tocó una experiencia muy interesante. No nos contó, contanos. No, es la primera vez que viajó una delegación de amistad parlamentaria integrada por 2 diputados, 4 diputados, 2 diputadas y 2 diputados y 2 senadores del grupo de amistad armenia, desde que tenemos relaciones diplomáticas, una experiencia muy interesante y más por la situación que están viviendo en Arvaj en este momento. Ver en una zona de guerra, lo vivimos de cerca, y una población y una experiencia democrática, hemos quedado con muy buenas relaciones, así que él y yo nos estamos encargando de mantener viva esa ¿Fueron juntos con Juan Martín? ¿Fueron juntos con Juan Martín y otras 2 diputadas? Claro. Yo lo usé, habla el inglés más fluido que yo. Perfecto, usaste de traductor. Pero yo sabía algo de ruso, así que como los qué buena armenios complemento. también practican el ruso. A vos te tocó diputado. ¿Y cómo fuiste a Rusia? Claro, eso. Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Por qué habla ruso? Qué pregunta. En la época de la dictadura yo me tuve que exiliar y tuve un tiempo en Rusia, en Francia y Rusia también. Y ahí aprendió, porque no es fácil hablar ruso. No. Ni mal parece que bien, pero lo entiendo. Perfecto, bueno, también entenderlo es importante, claro. ¿No? No es poco en ese contexto. Que, bueno, un día nos tenés que contar un poco más tus anécdotas y tus aventuras en esa parte. Nos van a pegar los productores, hemos hecho un programa de chisme en vez de... Me encanta, están contentos, se ríen todos y están todos muy interesados en conocer tu historia, porque también conocer... Bueno, ¿sabes qué? Vas a tener que venir a contárselo, o ya se lo contaste todo a Horacio Bon. ¿Todo esto se lo contaste? No, me he invitado y tenés que venir, porque si se lo contás a él, después nosotros lo podemos ver. Ahora le vamos a decir. Y él es muy chusma, le encantan todas las historias y las anécdotas, así que refresca la memoria, Eduardo, y venite, porque también queremos conocer tu historia. Pero estamos en modo chusma, yo le quiero preguntar algo, ¿puedo? Obvio. Ayer estuvo con el precandidato a presidente, ¿no? Sí. En Córdoba, fue a su provincia, estuviste con él. Bueno, chusmeanos algo, ¿qué pasó ¿Cómo ahí? lo ves a Massa? ¿Está muy cansado? ¿Está muy empoderado? No, la verdad que yo sí cansado, él no se cansa, es increíble. La verdad, además, yo a Massa lo he conocido en su trabajo como presidente de la Cámara, pero también he admirado su predisposición en el Ejecutivo a tratar de solucionar y atender problemas en una situación muy difícil. En Córdoba hizo en una provincia, como dirían ustedes los periodistas, no muy amigable para reactiva, la fuerza podríamos política. decir. Hostil. Sí, pero yo nunca le he hecho la culpa a la población, porque un día tenemos que decir que por los votos de miles de cordobeses estamos en la función, y después decimos a los miles de cordobeses no saben elegir. No, el problema hay que admitir que somos también
nosotros y hay una contextualización histórica. Pero interesante porque recorrimos, yo al estar en el mundo social pude ayudar en esta masa presidente en Córdoba a organizar algunas de las actividades, de unificar todas las propuestas. Sergio Massa está concitando una adhesión importante y que abarca a una parte del peronismo, del progresismo, incluso de otras fuerzas políticas. Muy interesante, hubo una expresión sindical en una cena con 62 organizaciones sindicales, muchas de ellas habían militado para el gobernador Schiaretti, que es candidato también a presidente, pero se comprometieron en una mesa. Yo llevo muchos años, una mesa sindical importante, pero después más en el tema nuestro, y atendió a los medios, lo acompañé en el caso de La Voz del Interior también, es la visita a sectores empresarios, toda una fábrica modelo, mucho ahí en Buenos Aires, en Cava, tienen casi todas las veredas, son de esta fábrica. Sí, mirá. Saico, Mirá está en vos. Montecristo. Es una fábrica modelo de origen familiar y estuvo y ha hecho una ampliación muy grande, está exportando a América Latina y ahí tuvo la primera alegría también en el sentido de que el dueño de la empresa prometía que si ganaba Alberto el 10 de diciembre venía a saludarlo a la Casa Rosada, luego tuvo en la universidad también una reunión importantísima con los rectores de la Universidad de Villa María, Río Cuarto, la UTN y la Universidad de Córdoba, a pesar que son distintos signos, Sí. La verdad que con Lo los tuvieron de decanos, recorrida una full. Lo tuvieron de recorrida Sí, full. y luego a Río Cuarto, Bien, con la empresa distrito difícil. de Vía y la Cámara del Maní. Además, porque ha sucedido en el mundo empresario, ha habido medidas para las pequeñas y medianas empresas. Ujú. Anoche lo ratificó en otro acontecimiento muy importante que tuvimos, pero la Cámara del Maní, por ejemplo, deja de tener, para Córdoba tiene una importancia muy grande, como economía regional, retenciones también. Claro. A partir del primero. Así que hemos recorrido de Río Cuarto, aterricé en Buenos Aires y anoche tuvimos una cena Sí, muy también. importante con más de 2000 empresarios PYME, donde estuvo también Agustín Rossi, estuvo tanto decirle Vasco, digo, no, ya no me acuerdo el De nombre. Mendiguren, el Vasco de Mendiguren. José Ignacio. José Ignacio, Nachito. José Pero si Nachito. cuando le dicen Ignacio, mira para otro Sí, lado. no se reconoce. Bueno, es un hombre, hay que tener derecho a la identidad. Y Podría ya con cambiárselo y ponerse definiciones Vasco. para la pequeña y mediana empresa que veníamos hablando, dos aspectos muy importantes que preocupan y que, bueno, es lo que ha motivado también una enorme adhesión. Hoy he tenido muchos reportajes por eso, en dos ejes fundamentales para las pymes. Así que también hablamos de algunos proyectos de ley que no estamos pudiendo lamentablemente ¿Cuáles? llevar adelante en la Cámara de Diputados. ¿Cómo cuáles? ¿Les reclamó algo más? Le dijo, che, sáquenme esta ley. Hay muchas referidas a la producción, sobre todo ciencia y técnica, lo volvimos a repetir. También recordarle a los cordobeses que esto de qué significa el federalismo económico, el paso que tenemos que dar, lo que no pudimos hacer en este gobierno y hay que dar, por ejemplo, el subsidio al transporte, la asistencia para las prestaciones de servicios públicos. Es decir, en Córdoba usted sabe el transporte es caro, pero vamos, está comprometido el mes que viene, antes de la elección de octubre, los cordobeses vamos a tratar de que tengan la SUBE para empezar a subsidiar
usuario, al trabajador, al profesional, al estudiante, y no a las empresas que hacen pingo en negocio. Te quería preguntar si el tema del gasoducto, el tema del gas, hablaba justamente de los procesos que faltan todavía, que no se pudieron cumplir, las promesas de campaña del 2019. Estuvo en la agenda porque, bueno, el segundo tramo del gasoducto va hacia Córdoba, si no me equivoco. Así es, ya está ¿Van a hacer lo llegando, mismo? decir, ¿Van a hacer de las dos puntas para unirse en el medio? claro, lo que pasa es que en Córdoba se hicieron ramales y faltaba presión, ya va a llegar todo. Esto es porque estaba hecho el gasoducto. Lo que le faltaba era la presión suficiente. Claro, la presión para la distribución y ampliar la distribución. Lo que va a significar esto, lo hemos hablado con empresarios, economistas, periodistas, de ahorro energético y la posibilidad de exportación, que es lo que significa para el empresario también poder tener costos que no, si bien, claro, van a tener más bajos y que no estén relacionados. Ustedes están viendo el precio del petróleo, los saltos que ha pegado, subido, bajado, y por lo tanto eso va a ayudarnos también a tener más empresas pymes exportadoras. Ustedes vieron que se ha aumentado las cifras, las tengo acá, el aporte no reembolsable para pymes exportadoras ha subido, el reintegro de parte del impuesto al cheque, todo lo que se puede hacer. Nosotros lo que pretendemos y lo que tiene que entrar legislativamente es una revisión, y yo lo he dicho cuando me lo han preguntado, y soy un partidario total de una nueva estructura tributaria más simple, más federal y más progresiva. Es fundamental para nuestra Argentina y para que el Estado siga viendo esto, porque siempre ha habido impuestos de emergencia por situaciones de emergencia y han quedado históricamente. Entonces, incluso las medidas que se están instrumentando hay que explicarlas. Mire, para ustedes es difícil y a veces para nosotros también. Bajamos el 30%, que hay que usarlo para que lo puedan usar el 15% de lo otro para disminuir. La verdad que una aritmética difícil, ¿no? Porque, bueno, la realidad es que todavía el impacto de la macroeconomía, obviamente, de la falta de reservas, de los vencimientos del Fondo Monetario, de la inflación, de los aumentos programados de tarifas y de transporte, siguen impactando en los salarios súper depreciados, ¿no? Y eso ese es el principal, parte de los estímulos negativos para las elecciones también, ¿no? En términos de que uno no tiene ganas de ir a votar, ¿para qué lo va a hacer? Nosotros hacemos frente y decimos, como lo dice nuestro precandidato, pero nosotros como dirigentes y a cada lugar que vamos lo estamos diciendo, nos hacemos cargo de esas cuestiones que plantean, porque es lógico. Porque sí, si claro, le decimos van a salir las cifras de empleo, aumentó otra vez el empleo registrado. Es decir, aumenta el empleo, aumenta la producción, la utilización de la capacidad productiva, las reservas energéticas, empiezan explotaciones mineras y todo eso, pero resulta que el salario no alcanza. La baja. Entonces, ese es el gran deber que tenemos ahora. Las alternativas políticas es o volver para atrás con lo que ya pasó, o seguir y potenciar un rumbo y poder también tener una discusión sana con la oposición en la nueva estructura que va a haber a partir de octubre, para poder tener el andamiaje legal que nos permita hacer muchas cosas. Dale. Aprovecho su conocimiento del mundo pyme y justamente lo que decía las propuestas de la oposición. Se habla mucho de las indemnizaciones o los juicios laborales y cómo eso afecta a los pequeños y medianos empresarios. ¿Qué te cuentan a vos los empresarios? ¿Es un temor real que haya juicios por parte de los trabajadores en caso de despido?
¿Y usted qué le parece? Yo preguntaría qué pyme no tuvo algún problema en O sea, este es un sentido. temor Ahora, real por parte de los empresarios. pero fíjese, ahí está claro dos visiones de dos modelos. Sí. Massa lo explicó anoche, yo lo vengo diciendo y sosteniendo que hay que tener una solución que signifique no disminuir los derechos y a su vez tener herramientas, algunas de las cuales vamos a proponer, a diseñar para que tomar un empleado registrado y la pyme no quede sujeta a un juicio laboral por un montón de cuestiones, a veces justas, a veces por instrumentación de lo que significa. Usted sabe, un juicio laboral, los abogados que ejercen la demanda cobran el 20% del monto asignado al trabajador que inicia el juicio y el 20%, es decir, le regulan honorarios al empresario pyme. Se hace impagable y cuesta la existencia de la pyme. Entonces, ante esa realidad, nosotros no vamos a decir lo que están diciendo. Vamos a hacer un paquete de leyes y nos vamos a aliar, dice Juntos por el Cambio, con el sector de los libertarios, para ahí nomás, ¿no? De golpe, porque ahora todo de golpe. El problema de ellos dice que fue el gradualismo. El gradualismo costó 26.000 pymes y casi 300.000 puestos de trabajo, calculen, eso fue con gradualismo. Lo van a hacer en forma inmediata, es derogar algunas de las leyes laborales y sociales que caracterizan a la Argentina. A la Argentina la caracterizan las pymes. Sergio Massa anoche y antes Agustín Rossi había dicho, el país que tenemos con movilidad social se formó tanto por la existencia de las leyes laborales, pero por el tejido pyme. No es gracias a 3, 4 o 5 grandes empresas. Entonces hay que defenderse de ese sentido. Entonces va a haber una propuesta en este sentido que no es la que hace la oposición, lo solucionamos sacando las vacaciones, el medio aguinaldo o la indemnización por antigüedad. Esas son las soluciones, no es que lo diga yo. Léalo, busque el elemento, en la propuesta concreta están. Nosotros decimos, hay que mantener la dignidad de los trabajadores, el ingreso de los trabajadores, que es el mercado interno para las pymes, pero también que hace la justicia social y que esa legislación laboral no sea una espada de Damocles para las pymes. ¿Se puede hacer? Sí. Y Sergio Massa hay que segmentar. Tiene una propuesta para eso. Gaby. Sí, que pensé que ya por la hora no podíamos preguntarle. Hacer la pregunta. Es culpa de ustedes que hablamos mucho. Que nos quedamos chusmeando al principio, dígalo. Diputado, lo que le quería preguntar es que Córdoba, en los resultados de las elecciones, dejó un escenario bastante adverso para Unión por la Patria. ¿Cómo creen que se va a poder revertir eso de cara ya a lo que son las PASO? Y atándolo un poco a lo que fue la visita de Sergio Massa por allí, ¿no? Mire, Gabriela, es esencial la pregunta que hace usted. Nosotros somos conscientes, los militantes de este espacio nacional y popular, y creemos que se van a modificar los resultados esencialmente porque están en juego los dos modelos. Hubo en los distintos turnos electorales acá una evaluación de gestiones locales, hubo una pelea que polarizó, pero también que expulsó votantes. Hemos tenido el porcentaje de asistencia a las urnas más baja desde el regreso a la democracia. Eso es también una alarma. Entonces, nuestro proyecto político en el 2019 en Córdoba tuvo un buen resultado electoral dentro de lo que Córdoba significaba para el cambio que era haber sido el hito de nacimiento en Córdoba, la unión del PRO con un sector del radicalismo.
Y nosotros decimos cuál es la táctica, recuperar una parte de esos desesperanzados que consideran, muchos con razón, que no hemos cumplido todas las expectativas. Segundo, sin desprestigiar la política, invitando a que asistan a votar. Pero se están, el electorado de Córdoba, el profesional, el pyme, el cooperativista, la fuerza social, los trabajadores, y queda muy en claro, están en juego dos modelos. Y en esos dos modelos está integrada Córdoba. Así que ese es el desafío, creo que lo vamos a hacer. Vamos a recuperar en las PASO una parte de ese electorado que perdimos y creemos que, como dice Sergio, este es un partido de dos tiempos, pero no podemos dar el segundo tiempo. En octubre vamos a tener muy buen resultado porque creo que vamos a llamar y vamos a hacer todo lo posible, no para pelear o desprestigiar o adjetivar al enemigo, el circunstancial contrincante electoral, sino que justamente nuestro enemigo tiene que ser la pobreza, la desocupación. Bien. Y para eso nos vamos a poner el eje en estos dos modelos, y en Córdoba tiene más sentido que nunca, salvo que tenemos un gobernador que cree que aislando Córdoba o siendo presidente en Córdoba presenta un modelo que no es muy diferente. Gracias, diputado, por este rato, y lo comprometo a que se venga a la entrevista de En Bonos y nos enteramos todo de su pasado, de su historia, de todo lo que nos quiera contar, porque, bueno, ahí le produjo la nota. Mis compañeros van a estar contentos. Ustedes tienen productores buenos e insistentes. Sí, así que muy profesionales, así que no se le escapa nada a nuestros productores y productoras. Así que venga para Buenos Aires y véngase a la entrevista con En Bon. La grabamos acá los jueves. Buenas tardes y un gusto como siempre. Adiós, hasta la próxima. Nos vamos rápido a la pausa. Hoy hay de TV Entrevista. Hoy hay de TV Entrevistas. Hoy hay de TV Entrevistas. Después les cuento con quién. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, bienvenidos a Entrevistas. Soy fruto de la movilidad social ascendente del peronismo, ¿no? Hoy ¿Eso qué puedo significa? decir que tengo, además de trabajar, estudiaste. Que estudié y tengo 2 carreras universitarias, soy abogada de grado y doctora en ciencias políticas de posgrado. Soy una agradecida a eso que permitió los movimientos populares, ¿no? En su momento el radicalismo y el peronismo y la ampliación de derechos hacia las mujeres, ¿no? Porque después también, una vez que se lograron los derechos, eran varones, hasta que hubieron mujeres sentadas en las bancas y eso generó un cambio enorme. DTV Entrevistas, viernes 23 horas.
Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. Última horita aquí en la tercera edición de TV, una última horita en vivo de la programación de esta semana de Diputados TV. Después, bueno, tendrán justamente la repetición de nuestros programas y también de TV Entrevistas, como les adelantamos, con la diputada Verónica Caliba de la provincia de Salta, del Frente de Todos, de Unión por la Patria, dentro de poquito, después de octubre, después de noviembre, después de diciembre, cuando suman los diputados, tendrán ese nombre en el nuevo bloque, seguramente, así que van a conocer mucho de su trayectoria de lucha, una militante social que es diputada. Una historia, una contemporánea nuestra, Gaby, tiene más o menos nuestra edad, y es diputada de la Nación y tiene una gran historia desde los movimientos sociales, de los movimientos feministas en Salta, desde los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans, ahora, antes, encuentros de mujeres, llegó acá al Congreso de la Nación. Siempre recuerdo de Caliba el momento en que se empezaron a hacer los Zoom, las comisiones que se hacían por Zoom durante la pandemia. Y ella, si no me equivoco, fue el primer Zoom del que participó en ese momento y salió con su hijita. Ah, qué hermosa. Salió de fondo su hijita, ella estaba llevando adelante las tareas de cuidado en el momento que estaba trabajando ya como diputada en ese momento y salió, recuerdo, y ella le dijo algo que fue realmente muy natural de lo que suele pasar cuando una está en esa función, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, bueno, participando de la comisión. Sí, hoy pensaba y conversaba en estos días con algunos colegas y representantes sindicales, sobre todo respecto de la desterritorialización que implicó todo el proceso del trabajo, el home office, ¿no? Y el trabajo en el hogar, a partir también de las discusiones respecto el debate de la ley de teletrabajo, y pensaba también en eso, ¿no? Cómo
también en los debates respecto a la violencia sexual en las redes sociales, empieza a tomar más corporalidad, Gaby, la desterritorialización, ¿no? Como un territorio a habitar de algún modo legalmente, porque bueno, ya no es la misma hipótesis que hace algunos años atrás, que estábamos todos en el mismo edificio, que estábamos todos en el mismo lugar, que comprábamos dentro de las mismas fronteras, ¿no? Sí, es así. Y bueno, también lo que tiene de interesante de lo que estamos viendo aquí en el Congreso, ¿no? Es la labor que se está llevando adelante de algunos temas que tienen como cierto apoyo del oficialismo y de la oposición, que veremos qué pasa con eso en función de las discusiones que se puedan dar para adelante, pero que son temas que son necesarios abordar, ¿no? En algún momento estábamos también hablando de lo que tiene que ver con las licencias parentales. Sí, que esta semana tuvieron reunión, ¿no? Así es, esta semana tuvieron reunión, que es un tema pendiente. Están pensando en la posibilidad de que la semana próxima, en la próxima reunión, después de las PASO, se pueda finalmente emitir dictamen y poder ver si antes de fin de año se le puede dar media sanción aquí. Sería histórico eso, sí, por fin. Muy complicado también, ¿no? Porque hasta el momento no se pudo. Nunca se pudo, pero sería histórico como la media sanción que tuvo, simbólica en algún sentido, Humedales en su momento, que van marcando pequeños hitos y también nos van dando la cara con la realidad de lo difícil que es legislar sobre algunos temas que parece que fueran obvios, pero no están todos tan de acuerdo en las representaciones políticas para aprobar ampliación de derechos y reconocer, en este caso, las tareas de cuidado como tareas que aportan a la sostenibilidad de la vida cotidiana. Pero algo que sí veníamos comentando en el bloque anterior, tuvimos oportunidad de hablar con 2 de los diputados que firman el proyecto, es Débora, que nos vas a presentar sobre promoción de los derechos humanos de las personas adultas mayores, ¿no? Reconocer, dejar de lado un poco el edadismo, como bien decía Eduardo Fernández, esta viejofobia que hay en una cultura muy centrada en la juventud y en el descarte de las personas cuando pasan ya la edad productiva, ¿no? Centrada en el trabajo registrado en los 60, 65, que si estás en un empleo y tenés 30 años de aportes, te dejan de contratar. Sí, lo paradójico es que la esperanza de vida se alarga cada vez más. Y aún así se sostiene esta situación, ¿no? Bueno, como bien comentabas, es un proyecto que busca promover los derechos humanos de las personas mayores. Tiene como autora a Juan Martín, diputado del radicalismo por Santa Fe, que sacamos hace un ratito, pero como comentábamos, lleva el acompañamiento de diputados de diferentes bloques. ¿Qué propone esta iniciativa? Ya, como hablábamos antes, le vamos a tener que poner un nombre propio, ¿no? Como a todas estas leyes que buscan capacitar. A mí se me ha ocurrido Norma Plan, que podría ser un buen homenaje, ¿no? Podría ser. Bueno, podemos plantear un par y se lo voy a proponer. Se lo hacemos llegar a Juan Martín. Sí, no se lo dije ahora porque no quería sorprenderlo en vivo y directo. Se lo voy a decir off the record. Si me escucha ya sabe, voy a proponer Juan Martín. Norma Plan. Bueno, ¿qué propone esta iniciativa? La capacitación obligatoria sobre promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores para todas las personas que se desempeñen como funcionarios públicos en todos sus niveles y jerarquías en el ámbito del sector público nacional, Poder Legislativo y Judicial de la Nación y el Ministerio Público también, como las leyes que tenemos acá vinculadas al medio ambiente, a las cuestiones de género, así como también a la cuestión Malvina. Bueno, esta iniciativa apunta en el mismo sentido, capacitar, si se quiere, a los trabajadores. Claro, ¿no? Es una forma también de promover el acceso a información que, bueno, se produce mucho en el Congreso de la Nación, a veces cuando das alguna charla o la tenés que pensar o poner en conocimiento de la gran mayoría de las personas, te das cuenta que no todo el mundo conoce los alcances de la legislación y la cantidad de leyes que se han aprobado. Argentina fue uno de los países promotores de la Convención Internacional por los Derechos de la Ancianidad, ¿no? Retomando los derechos de la ancianidad de la reforma constitucional del 49 durante el peronismo. Después, en el 16, se aprobó esta Convención Internacional que incorpora a Argentina a las Naciones Unidas para reconocer los derechos de la ancianidad como derechos humanos fundamentales, ¿no? Y eso es lo que también recuerdo exactamente que hace un tiempo entrevisté a alguien hace bastante, a alguien de un funcionario, de una funcionaria del PAMI, que me decía que hay cosas muy pequeñas en lo cotidiano que es necesario cambiar, como por ejemplo dejar de llamar a los adultos mayores
con la palabra abuelo por o favor. abuela. Eso. O también cómo aparecen cuando están graficados en algún lugar, que en general se los muestra con un bastón. Sí. Las representaciones gráficas que se hacen, ¿no? Con un bastón o como una persona que está necesariamente con una boina. Avejentada. Claro, O con el pelo blanco. O sea, porque lo que te explicaban es, bueno, fíjate lo que son los adultos mayores, las adultas mayores hoy por hoy, y en su gran mayoría no tienen necesariamente ni el pelo blanco, ni usan bastón, y muchos de ellos no son abuelos o abuelas, No tenés hijos, o eso no tenés los nietos. define. No, Pero, ¿te acordás lo que estoy viendo mucho A es que las personas adultas mayores se están animando más a los colores en su cabellera. He visto muchos con el pelo azul, con Es el pelo cierto. violeta, con el pelo rosa, no solo mujeres, también algunos varones, ¿Pero te con acordás mechas. cuando hablábamos de la ley de detalles que vos contabas, que una señora te decía esto de sí o sí tengo que usar flores, o Para como mí que fue hasta la impactante. ropa, como te condicionan porque tenés cierta edad, te tenés que vestir de cierta manera, romper un poco, ¿no? Con los estereotipos. Ahora que las grandes influencers de la moda mundial han puesto de moda justamente andar en yoguineta, es Ajá. una Me buena interesa esa para las moda, personas mayores como una que está permitida. Tiene que estar combinado, tiene que ser animal print, o tiene que ser brillos, o tiene que tener alguna cosa, pero en Avellaneda se consiguen, están buenísimos. Voy a empezar a vestir de O fluo. yoguineta, me interesa. Sí, sí, ¿eh? las Kardashian usan mucho fluo. Ah, mira. Pero andan son las siempre. Kardashian, ¿no? No, influencers de la moda, una también se puede Ya nos va a sentir una llegar, ya la vamos a Kardashian. poder usar nosotros. Falta Han menos. permitido que cualquier cuerpo se sienta. parte Sí, de claro, en la eso no hay moda. duda. El tema es que las Kardashian lo combinan con otras cosas, ¿no? Sí, pero con los tacos esos que hay acá, ¿sabes Sí. qué? Más de una. Ahí está. Bueno, sigamos con esto y dejemos Bueno, la moda de lado. pasamos a la siguiente plaquita que va un poco más allá también de lo que tiene que ver con el ámbito público. Plantea articular acciones para capacitar a los encargados de servicios sociales y de salud, personal encargado de la atención y de cuidado de personas mayores en los servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios, y a los familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario, ¿no? Como para que justamente, como decía Gaby, no los traten más de abuelo, digamos. Claro. Obviamente es un poco más amplia la capacitación, Bueno, ¿no? acuérdense que durante el último periodo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo gobierno, estaba Aquamayores en el contexto de la televisión pública, de la televisión abierta digital. La TDA era un canal específicamente con contenidos, muchos de ellos se pasaban en la televisión pública. La expectativa era hacer un canal que se llame Aquamayor para trabajar culturalmente todos estos mira. estereotipos edadistas, en Ujú. definitiva, y trabajaban mucho sobre todo la posición activa de las personas mayores y también la sexualidad, ¿no? Pasaban ciclos de cine, hacían programas y ficciones respecto de justamente, bueno, como una banda de jóvenes, pero de señores y señoras grandes, ¿no? Esa era parte de su proyecto. Bueno, descontinuaron la política, todo eso quedó en el olvido. Bueno, ¿quién te dice? Por ahí con este proyecto de ley se Algo se retoma puede algo, recuperar. ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta capacitación? Plantea Juan Martín, que se conozcan los aspectos conceptuales básicos y la estandarización normativa de los derechos humanos de las personas mayores, que tienen, esto es lo que vos decías antes, jerarquía constitucional, para identificarlos, concientizar sobre su existencia y contenido, como asimismo promoverlos y protegerlos en la práctica. ¿Qué es lo que fundamenta el diputado? A ver si pasamos a la siguiente plaquita. Las personas mayores, pese a que son cada vez más, constituyen un sector cuyas vulnerabilidades se encuentran invisibilizadas o, en el peor de los casos, aceptadas por la sociedad. Y también lo que plantea Juan Martín en otro de los fundamentos que presentó junto con esta iniciativa. Si pasamos a la siguiente plaquita. No pasamos, acá. Es impostergable hacerle sitio a un nuevo sujeto sociopolítico y construir una sociedad para todas las edades. Estamos obligados a revisar los estereotipos, acá lo que decíamos, y prejuicios de la vejez que la asocian a una etapa de la vida de deterioro, enfermedad, pérdida y pobreza, y ahondar más bien en las oportunidades que presenta. Sí, la que va a estar muy contenta con este proyecto va a ser la vocera presidencial, Gabriela Sí, Cerruti, que está ¿no? con el viene viejismo, ¿no? impulsando con el viejismo Sí. sus proyectos y sus debates públicos, ¿no? Bueno, va a tener una aliada. Sí, es un tema, sí, ella ya lo trabajaba, era un tema que le interesaba a Gabriela Cerruti cuando era diputada antes de ir como portavoz del gobierno.
Y lo cierto es que es un tema del que a veces no se habla tanto, que se naturaliza mucho esto cuando, bueno, yo ponía el ejemplo de este modo de llamar a las adultas y a los adultos mayores, de decirles abuelo, abuela, que es casi lo mismo que en el caso de una mujer le digan qué tal madre, cómo está madre y cómo andas madre. Y es como el mami, sí. como a vos te deben decir todo el tiempo, sí. mami. Sí. Bueno, también sí, pero yo les respondo. Sí, acá Analía está también. Es de les respondo. El club de las mamis que responden. Sí, sí. Muy bien. Las mujeres somos algo más que madres en el caso de que seamos madres y exacto, no en el caso de las mujeres que no son madres, la verdad que no, directamente ni siquiera aplica. Y además infantiliza, ¿no? Y es una expresión que se conoce o que se puede caracterizar como capacitista, como poniendo en la otra persona una debilidad, una imposibilidad de autonomía, que en un discurso constante fragiliza a las personas porque terminan asumiendo que son débiles o que están en una posición de sumisión sin poder, revelarse a esas situaciones, ¿no? O defender sus propias autonomías. Escuchaba también a alguien que trabajaba en el PAMI en estos días que contaba justamente lo difícil que son los controles del Estado, las instituciones de atención a las personas adultas mayores, y que algunas cosas que detectaban era a partir de la mirada, ¿no?, que ponían en los lugares. Decía, por ejemplo, se daban cuenta que había situaciones de algún tipo de abuso, de violencia, porque los picaportes estaban solo de la parte de afuera y no les daban autonomía a las personas mayores en los picaportes para que puedan entrar y salir, y así restringían la circulación, o que las personas mayores tenían solo la cabeza bronceada y el resto del cuerpo no, porque sacaban poco tiempo a tomar aire y tomar vitamina D, en definitiva, a través del sol. Entonces decían, bueno, los trabajadores del PAMI, cuando iban a hacer estos controles, tenían esa capacitación de mirar detalles en términos de las estructuras para ver si se restringían o no los derechos. En esto que es justamente debilitarlo, es decir, no, abuelo, usted no puede. Sí, aunque no te digan usted no puede, ya cuando le estás diciendo abuelo pase, siéntese acá, el abuelo, que además es un modo incorrecto de llamar a una persona, porque eso, aún si es abuelo, eso no define a la persona. Exacto. Es una parte, es una dimensión de esa persona, pero no la define como tal. Así que también la idea de este proyecto es que todos y todas reflexionemos, sobre todo quienes estamos siendo parte del Estado, y también esperemos que de algún modo las organizaciones privadas como los clubes de fútbol que asumieron la ley Micaela puedan asumir también esta ley, este proyecto, si se aprueba, como así también la ley Yolanda, que promueve el acceso al conocimiento, sobre todo el material y las obligaciones que tenemos como sociedad y como Estado para defender el ambiente sano y poder dejar la casa común en mejores condiciones para las otras generaciones. Queremos repasar un poco lo que nos contaba Lourdes al principio del programa, que nos traía la información de que había finalizado esta jornada de las comunidades afrodescendientes que se dieron aquí en el Congreso de la Nación desde muy temprano en la mañana. Fue la primera Asamblea Nacional de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans y No Binarias Afrodescendientes de la Argentina. Es un encuentro que no solo se realizó el día de hoy, que tuvo su segundo día, sino que comenzó el día de ayer, 3 de agosto. Esto va a seguir hasta el 5, hasta el domingo. Están convocadas centenares de activistas sociales, políticas y culturales. Lo organiza el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, con el apoyo del CAF, que es el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe. Y vemos a la directora ejecutiva del INADI, Greta Pena, que está abriendo esta primera asamblea en Argentina, que lo que busca es, un encuentro de más de 200 organizaciones de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, bisexuales, afrodescendientes del país, para impulsar su participación política, además de celebrar la ancestralidad afro en la identidad argentina, y también avanzar en estrategias para desarticular prácticas discriminatorias, racistas, sexistas, y consolidar así su visibilidad y reconocimiento. Vemos también a la diputada Mónica Macha presente, ella titular de la Comisión de Diversidad y Mujeres. La apertura del foro se realizó hoy temprano, estuvieron participando no solamente Greta Pena como directora del INADI, sino también por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Cristian
Asinelli y la gerenta de Género e Inclusión de ese mismo organismo que se llama Ana Bairadi. También estarán participando de todo este encuentro representantes de la República de Costa Rica, su vicepresidenta específicamente, Epsi Campbell Barr, y la coordinadora general de la Red de Mujeres Afroamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, que es Paola Yáñez, entre otras referentes y activistas. Las mujeres y disidencias afro del país participan de los debates y las demandas de los desafíos en torno a la representación política de las comunidades afro del país y también de la construcción de políticas que impulsen igualdad racial, la justicia social, el desarrollo de la identidad y también el impulso de alianzas colectivas. Van a seguir mañana en la UMED, en la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo. También van a estar mañana en el centro en la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, terminando estas actividades, y van a estar cerrando finalmente con la participación de varias expresiones culturales, de varias referentas de las expresiones culturales, artistas afro como Shirlene Olivera, Marisa Nascimento y el grupo La Familia, que va a estar, también cerrando con alegría este encuentro, que lo que busca principalmente es visibilizar las demandas del colectivo afro-argentino y también, en voz de las mujeres, en un contexto también de reconocer, falta todavía para el 8 de noviembre, Día de la Afrodescendencia, pero no hay que llegar siempre tarde, sino reconocer a tiempo varias de las carencias que hay todavía, ¿no?, en la ampliación de derechos. Así que interesante y verlas todas ellas ahí participando y celebrando también llegar de algún modo en un reconocimiento histórico, ¿no?, el Congreso de la Nación. Nunca vi tantas mujeres en el recinto, creo. No, creo que es una de las pocas veces que hemos visto solo mujeres y mujeres afro, negras, marronas. Hay muy poquitas representantes, y además muy pocas, como contaba hoy también Juan Martín, y celebramos que lo haga, su ancestralidad, ¿no?, que nos cuesta mucho. Estamos todos como muy referidos de la Europa, tal cual, venimos del barco y bla. ¿No? Sí. Y al final, mira, acá Juan Martín, 2 generaciones atrás, una de sus abuelas, de sus bisabuelas, de las comunidades morcovíes de la zona de Santa Fe. El 23 hay sesión. El 23 dicen que hay sesión. Está convocada. Bueno, se convocaría la sesión, hay que ver si tienen quórum para que avance la sesión. Está convocada la sesión el 23, pero hay que ver si hay que ver quórum. Exactamente, o si fracasan, por eso te decía. Como ¿Hay no expectativas o hay temor? Mira, tienen que juntar los 129, no olvidemos que que el oficialismo obviamente no se sumó a la convocatoria, se sumó a prácticamente de todos los bloques de la oposición, excepto la izquierda y algún otro bloque. No, la izquierda. Creo que solo la izquierda. Solo ¿no la se izquierda, sumó? porque los libertarios seguramente firmaron a favor. Sí. Pero hay que ver si se ponen de acuerdo en qué texto... ¿Qué aprobar? De hecho, dentro de Juntos por el Cambio hay diferentes posturas. Así que imagínate si eso lo tenés que trasladar a los bloques más pequeños, los bloques del medio y demás, que también hay diferencias en lo que tiene que ver sobre todo en la fórmula, en los tiempos de actualización. Hay 2 dictámenes, hay que decir. Hay 2 dictámenes que modifican la ley de alquileres. Alguno la modifica en términos más radicales respecto a los plazos, las fórmulas, los acuerdos entre las partes, y otro, el del oficialismo, solo incorpora un capítulo de promoción de algún modo, incentivos beneficios fiscales para que se aumente la oferta de inmuebles y así obviamente bajar los precios de los alquileres. Y como decíamos, la oposición, primero había habido 3 dictámenes, después se unificaron, la oposición logró, pero hubo un ítem que fue lo que medio que generó rispideces, que fue cuando se puso esto de que se actualizara cada 3 meses el valor del alquiler, digamos. Después finalmente se logró acordar entre Juntos por el Cambio y el bloque Provincias Unidas para que no sea cada 3 meses la actualización. Por lo menos en el dictamen. Pero así que se empezó a complicar, a embarrar un todo, poco. ¿no? Ahora ya tenés a un sector de Juntos por el Cambio que dice directamente hay que derogar la ley, o por lo menos los 2 artículos más importantes que tiene que ver con lo de los 3 años y con lo de la fórmula. Bueno, todo esto viene a cuenta porque Gaby nos va a recordar y repasar el proyecto de los créditos UBA, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, y falta el Senado, que no parece que esté muy en su top 5 de temas de la agenda, ¿no?
Sí, así es. Vamos a recordar un poco en qué consiste este proyecto, que fue difícil llegar a un consenso entre el oficialismo y la oposición y un poco se desató toda la discusión que ustedes recién mencionaban respecto a la ley de alquileres a partir de esta discusión que finalmente sí se dio en el recinto, donde algunos legisladores decían, bueno, se va a abordar el tema de los créditos hipotecarios UVA cuando todavía no se resolvió el conflicto, la problemática que hay hoy por hoy con alquileres. 500.000 personas versus 9 millones, ¿no? Exactamente, eso fue uno de los planteos que hicieron algunos legisladores. Como vos bien decías, Amanda, la Cámara de Diputados finalmente le dio media sanción a este proyecto que intenta justamente atender la situación de los deudores de créditos hipotecarios UVA. Y obtuvo 134 votos afirmativos, 40 negativos y 18 abstenciones. Eso fue un poco la respuesta que vos decías, ¿no? El momento, la oportunidad, que finalmente con todo lo que impulsó la ley de alquileres o la intento de su modificación para empezar la actividad parlamentaria el año pasado, terminó siendo avasallado por, poder resolver por lo menos una parte, ¿no? Una dimensión del problema habitacional. Sí, ahí en esta discusión que se planteó un poco lo que decían, además del número que vos remarcabas antes, y más allá de también los argumentos de quienes dicen, bueno, vamos a tratar de por lo menos resolver en lo que está relacionado con los temas habitacionales, una parte. Pero lo que te dicen es, bueno, pero la parte que quieren ir a resolver tiene que ver con aquellas personas que tienen una propiedad, claro, tienen una casa, son dueños o dueñas de una vivienda, versus a la situación de muchísima gente que no tiene una vivienda y que necesita alquilar justamente para tener una casa. Bueno, ¿dónde vivir, no? Esa discusión se planteó un poco de fondo y no tan de fondo cuando se atravesó por esta otra discusión de la ley de alquileres. Vemos en la próxima placa donde otro de los temas tiene que ver con esta dificultad que comentaba que hubo para poder llegar a un consenso. El texto se trabajó en base a 11 propuestas presentadas por diputados de diferentes fuerzas políticas. Uno de los diputados que más impulsó este tema fue Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical, que pidió en varias oportunidades avanzar con esta temática. Sí, como que se hizo mucho cargo porque había tenido un impacto en la provincia de Mendoza de varios deudores que se le acercaron y porque, bueno, es una problemática sin duda compleja, ¿no? Porque con la inflación, que es la forma en que se fue ajustando también el crédito UVA, hizo que una deuda se multiplicara por 1000 más allá de el contrato original, ¿no? Que es un poco el problema acá. Claro, vos te viste una expectativa de una posibilidad que tenías y de repente eso se multiplica. El planteo que te hace un inquilino es, sí, a mí la inflación también me impacta y yo por Sí, es alquiler verdad, tengo que por supuesto. pagar Claro. el equivalente al Y vos podés aumento de vender la tu inflación. casa y recuperar Exacto, esa plata. en dólares. Exacto. Y ahora los alquileres están fijados en dólares. Exacto. Entonces, no digo, no resolvamos esto. No, pero fue una discusión que fue se lo que planteó y que es disparó. válida y que cuando escuchabas los argumentos que se daban, podías compartirlos o no, pero eran argumentos al fin que me parece que atravesaban el debate de este proyecto y el otro proyecto. Igual no quedaron tan conformes los hipotecados UVA. No quedaron para nada conformes a nosotros. No. Nos dicen todo el tiempo a través de la red social Twitter que no les gusta el proyecto, que no conforma, que termina, beneficiando a los bancos, en definitiva, que es parte del conflicto. Pero es un crédito privado también, ¿no? Aunque sean los bancos públicos. Bueno, ese es el otro tema que aparece, ¿no? La iniciativa propone justamente que la cuota a abonar no supere el 30% de los ingresos de los deudores. Acá vemos en la próxima placa otro de los puntos. Dice, también se apunta a modificar el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA.
definido durante el gobierno de Cambiemos, o sea, de Mauricio Macri, que establece la evolución de la inflación como parámetro de ajuste a las cuotas. Actualmente se ajusta de este modo. Claro. Entonces, bueno, la idea era justamente modificar el sistema de actualización. En la próxima placa vemos algunos detalles más, que dice: se establece la suspensión por 1 año de los juicios de desalojo, embargo o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares. Eso es uno de los temas muy importantes que también generó cierta discusión, porque no todos estaban de acuerdo con que se suspendieran los juicios de desalojo. Bueno, y decíamos cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito. Después se crea el Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecaria para cubrir las diferencias que pueda haber entre el salario y el crédito UVA. Antes decíamos que no se puede, la idea es que las cuotas no sean mayores al 30% del salario, pero ¿qué pasa con aquellos que la cuota está por arriba de ese 30% de su salario? ¿Quién ocupa de la diferencia? Claro, ¿quién se ocupa de esa diferencia? Se ocupa este fondo fiduciario. Y después no sé si queda alguna otra placa más. Igualmente también esto que vos decías del fondo, Gaby, es lo que generó también varios de los rechazos, ¿no? Hay parte de los 40 votos en contra, o las abstenciones, que rechazan el proyecto, no lo acompañan por este rol del fondo fiduciario como un fondo compensador, ¿no? Así es. En el caso de que el deudor que se encuentre en cese laboral, el fondo se hará cargo de hasta 3 cuotas. Este es otro de los puntos importantes. Y aquellos deudores que estén alcanzados por el impuesto a las ganancias podrán deducir anualmente hasta 3 salarios mínimos. Así que esto es una especie de resumen de lo que quedó en Senado pendiente. Sí, quedó en el Senado, bueno, para tratar. Es un tema que creo que va a ser difícil de poder trabajarse en el Senado, porque ya aquí fue complicado. Sí, fue complicado llegar a un proyecto consensuado, fue complicada la votación, hubo mucha discusión, llegó al recinto un proyecto que ya había sido muy discutido, muy trabajado, y aún así siguió generando ruidos en el recinto. Y en el Senado me parece que va a estar complicado, ni hablar con la composición actual. Y futura me parece que un poco más. Peor. Sí, me parece que también ahí no hay tanto candidato o candidata a recoger el guante de Julio Cobos, que acá lo militó fuerte, que salió también con otros diputados y diputadas que eran en su momento senadores y lo habían acompañado en sus proyectos originales, cuando empieza también toda esta discusión. Así que cuando hay un tema que es muy impulsado por un diputado o un senador y no logra tener alguien del otro lado de Pasos Perdidos que recoja el tema, se vuelve un poco complejo, ¿no? Sí, no que recuerdo algún sea senador prioritario. Sí, un senador que haya planteado esto, no se me, por lo menos no se me viene ninguno a en la mente cabeza ahora. pienso en la relación Cornejo Cobos, que no es la mejor, No es la mejor, entonces no creo que en términos políticos los que apoyan al presidente del radicalismo en el Senado se la jueguen tanto por Cobos, que de última está de este lado y ya ni siquiera tienen que convivir. Sí, y lo cierto es que, como decía Gaby, mientras que la ley de alquileres alcanza a 9 millones de personas en época de campaña, se apela todo el tiempo a la ley de alquileres, pues se sabe que son muchas las personas que se ven perjudicadas. En cambio, este proyecto de ley, primero que beneficia a pocas personas y encima que los índices de morosidad son muy bajos y encima que son propietarios. Entonces, no es un tema tan atractivo, tan ganchero, si se quiere, en etapa de o en la previa a las Sí, PASO 500.000 votos igual cambian una elección. Lo hemos Te la visto pueden cambiar. en la provincia de Córdoba. No, en pero- Chubut 3.000 votos. Claro, bueno, en un horizonte más Sí. pequeño, pero recordemos siempre que fueron 600.000 votos los que terminaron facilitándole a Mauricio Macri el acceso a la Casa Rosada, así que no son para despreciar tampoco. No son para, pero te 9 puedes jugar en millones contra. te dan digo. vuelta la elección. Pero digo, los 9 millones seguro, pero digo, te puedes jugar en contra militar para un proyecto que beneficia a propietarios Sí. cuando tenés a 9 millones de inquilinos Y pidiendo. además tener en cuenta esto, ¿no? Son 9 millones los inquilinos, son 9 millones también aproximadamente los propietarios que ponen en alquiler, o sea que ya son como 18 millones de personas en juego, familias involucradas en la discusión sobre los alquileres si fuera un departamento por persona, cosa Claro, que no es así. ese es el tema. Pero pongámosle esa cuenta. Exacto.
restémosle, no sé, 5 millones, igual son un montón. Es un universo interesante. Vamos a repasar qué decía Julio Cobos en el contexto de la comisión, cuando se empezó a discutir esto, pero es el que más sabe del problema de los créditos UBA y, bueno, el que intentó interpretar también la demanda de los deudores. Siempre dijimos que el tema, y comparto lo que decía el diputado del Caño, que el tema de que no existía morosidad o que la propiedad se evaluaba, estaba ajeno a encontrar una solución, por cuanto estábamos hablando de gente que había adquirido un crédito para su casa como vivienda única, y este es el destino de esta ley, justamente para dar una solución a esta ruptura de la equidad del contrato que se rompió producto de la evolución del salario comparado con la inflación, no estuvo ajustada, no estuvo equilibrada y hubo una pérdida. Motivó que la gente recurriera a la justicia y ya hay muchos fallos. Hemos estado en diálogo el día de ayer con algunos abogados que llevan numerosos casos y se van a ir corroborando seguramente en las cámaras lo que han decidido los jueces de primera instancia. Ahora, dijimos acá que el Poder Legislativo o el Ejecutivo tendría que encontrar una solución, si no le iba a encontrar la justicia, de alguna manera. Pasa que los fallos judiciales, si bien en su mayoría dicen pasen a coeficiente de variación salarial, queda lo demás en la nebulosa de qué pasa, cómo se equilibra todo y cómo hacemos para los créditos futuros, porque siempre que hemos hablado es la idea de encontrar una solución para atrás, pero también proyectar una solución mientras tengamos estas variables macroeconómicas que nos llevan a una inflación que todos desearíamos que fuera distinta, se recupere de alguna manera el crédito, que es muy difícil, pero no nos quedamos paralizados, porque si no hay crédito, todos sabemos que no hay vivienda, y si no hay vivienda, los alquileres cuestan más. Hay una relación causa-efecto acá, ¿no? Hay algunos que también dicen, hasta que no solucionemos el problema de los alquileres, no vamos a tratar ninguna ley, cosa que no comparto, porque en realidad este es parte del problema, que no haya crédito hipotecario. Y si tenemos menos vivienda, no solucionamos el déficit estructural y se aumenta el valor de los precios de alquilar, además del problema que ha generado la ley, que sancionamos como consenso, pero que no ha dado su fruto, y tal es así que está paralizado el tema y no encontramos la salida, que en lo personal, aparte, habría que derogar la ley hasta encontrar una solución. Y le han encontrado una solución, le han encontrado por lo menos un abordaje posible a este tema y también un desafío para el Congreso de la Nación, porque recordemos que no era una ley, que era una resolución del Banco Central a partir de una decisión del gobierno de Mauricio Macri, y lo que sí hizo el Congreso a partir de la iniciativa del diputado Cobos principalmente es recoger la demanda de los endeudados y tratar de canalizarla de algún modo. Todavía falta, tiene 2 años más posible de avance este proyecto porque acaba de ser aprobado este año y tiene posibilidad hasta el recambio parlamentario de fin de año un tiempo más porque tiene media sanción. ¿Ibas a decir algo? No, Iba a decir que esto que plantea lo de tomar la fórmula más baja, que podés elegir cuando la inflación, el RIPTE y demás, la opción más baja. Hay 2 opciones, el RIPTE, el índice de precios al consumidor, o el de salarios. Cuando el que sea más bajo, vos podés hacer uso de ese para abonar la cuota, digamos, ¿no? Y lo que se plantea es, ojo, que eso termina perjudicando al banco. No terminemos de desincentivar el poco crédito hipotecario que hay hoy en Argentina. Así que es un tema que también alertó obviamente a los bancos que nunca quieren perder, obviamente. Exacto. Pero son bancos privados, públicos principalmente, que también hay que decirlo, que bueno, ahí perdemos un poco todos, todas, ¿no? Todos nos toca, porque también es parte de la discusión, todos bancamos en definitiva créditos para la vivienda de 500.000 personas. Ese es el tema. Pero bueno, también es una política que los estados deben asumir en cierto sentido los riesgos porque es lo que decís, no hay crédito para la vivienda. Ese es el tema. Entonces, ¿hasta qué punto incentivas? Si tiene que ser,
un negocio el crédito hipotecario. Digo, es un tema hiper complejo. Hoy pasé por el complejo de viviendas Procrear, donde va a vivir nuestro amigo Claudio Mardones, en Estación Buenos Aires. ¿Y? Hermoso, yo había ido hace 6 años a Estación Buenos Aires, era un lugar fantasmagórico, realmente abandonado de la mano de Dios, y no de Maradona, digo de Dios. Realmente la gente vivía en condiciones realmente muy precarias adentro de vagones de tren. Todo eso se ha recuperado, se han hecho unos edificios preciosos atrás de la cancha de Huracán, increíble, la accesibilidad de unas calles increíblemente amplias, mucho espacio verde, unos edificios de 3 pisos, 4 pisos, súper sólidos y consolidados, como con buenos materiales se ven. Y mucha luminosidad, son muy luminosos. Después tenemos que verlos de adentro, con Mardones nos tenés que invitar. Yo tuve un anticipo, así Apá, que ¿vos ya lo viste? doy fe que son luminosos. ¿Puso ya las lámparas? Sí. Bien, fuiste a ver eso, excelente. Bueno, les voy a invitar a un paseo. ¿Tienen ganas de relajarse un poco? Vamos. Empieza el fin de semana y nuestra productora, Analía, nos propone hacer una visita y recordarles a ustedes que pueden hacerla también y compartir la experiencia en el Molino. Son todos los últimos sábados de cada mes y también los martes y jueves entre las 10 y las 14, el último sábado de cada mes de 10 a 13, pero es una experiencia guiada, así que hay que anotarse previamente. Tienen que ingresar a la página del Molino, que está fácilmente googleable, pero si no a través de la página de la Honorable Cámara. Y ahí la última semana de cada mes se habilitan las inscripciones, se agotan en 1 minuto. Por eso les vamos a dar esta convidadita para que se vayan entusiasmando y preparen para disfrutar un riquísimo café Cabrales al final de la visita. La Confitería del Molino fue una histórica confitería, pastelería, bar y restaurante ubicada frente al edificio del Congreso Nacional. Fue inaugurada en 1917 por Constantino Rossi y Cayetano Brena, ambos reposteros italianos, y bautizada de esa manera porque enfrente allí funcionó el primer molino harinero de Buenos Aires. El edificio fue diseñado por el arquitecto italo-argentino Francisco Gianotti y se encuentra entre los más notables de su época por la calidad de los materiales empleados en su construcción. Se destacan los revestimientos de mármol de las columnas, pilastras y paneles del interior de los locales, así como algunas obras de arte traídas especialmente de Italia que dan un carácter particularmente lujoso a sus salones. El gobierno porteño, a través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, se ocupó de la puesta en valor de la fachada, cubierta y cúpula. La primera se limpió mediante nebulización, un proceso que logra un lavado profundo sin dañar la estructura, además de la colocación de material similar al original para construir los dibujos de los balcones y la reposición del faltante. A su vez, se mejoró la iluminación exterior. En 1930, durante la dictadura que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, la confitería fue incendiada y reconstruida un año después. Desde entonces, pasó por distintas manos hasta que se produjo su quiebra en 1978. Mediante un decreto, en 1997, cuando cerró sus puertas, fue declarada Monumento Histórico Nacional. Y en 2014, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.009 y se procedió a la expropiación de la Confitería del Molino. Desde 2018, el órgano legislativo, así como el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, iniciaron la restauración del inmueble y así logró reabrir sus puertas. En la medida de nuestras posibilidades, estamos ofreciendo lo que hemos denominado una experiencia Molino, que consta en un recorrido que se hace 2 veces por día, los días martes y los días jueves, y el último sábado de cada mes, donde además de poder recorrer y ver las bellezas arquitectónicas, cuentan con la guía de los chicos y las chicas que están trabajando desde el inicio con nosotros, y por lo tanto pueden contar un poco la historia del molino, y también la historia de la restauración, que ya es una parte también de la historia del molino. Y termina en este cafecito, que como estamos sentados ahora, pueden ver que trata de recrear en algún sentido el espíritu de aquella mítica confitería. Cada vez que viene alguien a visitarnos, encuentra algún detalle que le llama la atención. Hemos tenido visitas de colegios en secundario, que por ejemplo cuando ven la película
Aquí en el primer piso estamos, como parte de la visita guiada, estamos pasando un corto que trata de resumir lo que ha sido todo este proceso, además de la historia del edificio. Y la verdad que chicos muy chicos se quedan deslumbrados por distintos aspectos de la restauración, desde los buzos que encontramos, tuvimos que tener aquí en el tercer subsuelo para poder apuntalarlo, hasta detalles que tienen que ver con los moldes y los trajes propios de una época que quizás en algún momento han visto de parte de sus abuelos o bisabuelos, ¿no? La semana pasada tuvimos la visita de los descendientes del arquitecto Gianotti, el arquitecto que construyó el edificio, que diseñó el edificio. Algunos nietos y bisnietos nos visitaron y pudimos colocarle una placa con su nombre a un salón que descubrimos como parte de la restauración en el primer piso. Hermosa. Un salón que estaba oculto detrás de un montón de intervenciones y que, bueno, producto del trabajo que hicieron los restauradores y los arquitectos, pudimos descubrirlo y pudimos homenajear a quien tuvo la idea de construir este edificio. Así que cada pedazo de historia, digamos, tratamos de recuperarlo, porque, bueno, creemos que esto es un poco el sentido que tiene estos edificios, más allá de la cuestión material, es transmitir esta idea, estos valores a lo largo del tiempo. Justamente estábamos viendo la experiencia guiada en el Molino a partir de su recuperación en el año 2013 por este Congreso de la Nación, que también a partir del programa de puesta en valor del edificio del Congreso y de los recursos aprobados en los presupuestos sucesivos se pudo recuperar esta confitería que era de manos privadas, que nunca fue un edificio público, que fue de manos privadas siempre, pero que sí fue emblemático en la historia contemporánea, más reciente, de los 20 en adelante, podríamos decir, y tiene una referencia cultural con la Cámara de Diputados y con el Senado, no solo por las personas que fueron. Las leyes que se habrán gestado ahí. Todos queremos saber eso, dónde se sentaban. Bueno, la otra vez pasé por San Telmo por un restaurante que se llama, que yo no sabía que estaba ubicado, que se llama, creo que lo de Néstor, una parrilla, y tiene un Néstor ahí cuerpo en tamaño real, que vos te puedes sentar a tomar un café, como un café con Perón, que también tiene su estatua. Habría que hacer algo parecido. ¿Porque iba a comer ahí asados? Sí, no, pasé por la ventana, se ve, no entré. Estaba muy lleno, era domingo, cerca de Plaza Dorrego. Allá todo. Imposible. Le va muy bien a la zona de Dorrego porque mucho turismo y mucha millón de personas ahí. Pero lo que quiero decir es que podrían hacer acá los lugares con los personajes de... Estás como Mardones, subiendo y bajando. Perdón, quería hacerlo sin que se note, pero estás como Mardones, siento que me estaba bajando y me quise subir y me bajé aún más. No sé, las excusas no se televisan, dicen por ahí los que saben de la tele. Pero quería decir, por ahí podrían poner personajes interesantes que hayan estado en ese café, ¿no? Sí. Lo lindo es que recuperaron muchas cosas, no solamente el edificio, sino a lo largo de los años, a partir de la habilitación de la Noche de los Museos principalmente, como la actividad principal, después con esta experiencia guiada, antes con las primeras visitas, muchos visitantes llevan sus recuerdos y los dejan ahí, una tacita, una bandeja, una invitación a un cumpleaños de 15, un casamiento, porque en los salones de los pisos superiores se hacían muchas fiestas, parece ser. Qué lindo. Sí, yo... Qué elegante hacer una fiesta ahí, ¿eh? Yo me casaría ahí. Ah, bueno. Pero no se puede, por favor. No se puede, ahora es todo patrimonio público de este congreso, es un espacio cultural. Por ahora es esta experiencia guiada que ustedes tienen que, como con las entradas de los recitales, ponerse el despertador el último día del mes. Y aprovechar Y tratar de entrar y conseguir lugar. Es difícil conseguir lugar. Ayer pasé y estaban unos tomando café a las 2 de la tarde. Parece que estaban en la visita que la tenían prevista, así que se veía muy bonito. No se puede entrar a tomar un café, solo es parte de la experiencia y recorres todo y te cuentan y te hacen escuchar voces de aquellos tiempos. Así que tendríamos que hacerlo. Bueno, ya estamos finalizando el programa. El martes tenemos comisión de juicio político, no se hagan los rulos, pero ahí estaremos a las 11 de la mañana.
¿no? A ver si se presentan uno de los maiques, creo que es uno de los más jóvenes de los maiques. Y de Alessandro, que es un testimonio muy esperado. Muy esperado. Así que prepárense, a vos te veo el lunes para prepararnos con todo esto y a vos te veo el martes ya mismo, con todo esto consumadísimo y veremos cómo sigue la semana. Descansen el fin de semana, los dejamos con DTV Entrevistas para que puedan conocer más a fondo a algunos de los diputados nacionales. Chao. El trabajo en casas particulares.